Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. En el vídeo de hoy te traigo 3 ideas para tablas, una de queso, la siguiente vegana y otra dulce, con mucho chocolate. Así que sin más, vamos con ello. Pues lo primero que vamos a hacer es decidir dónde vamos a poner nuestra tabla. Lo más común es obviamente coger una tabla de cocina, como puede ser esta, la redonda, estas incluso que se usan para el sushi. También podemos usar bandejas como esta de madera o incluso esta de metal. También podríamos usar bajo platos o incluso fuentes, las que utilizamos para el horno y demás. Podríamos también combinarlas, poner algo en la fuente, algo en el bajo plato. Uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es lo que vamos a poner encima, ya que si la tabla es muy porosa, como estas por ejemplo que están sin tratar, se podría manchar. Y también cuánto de comida vamos a poner, porque obviamente quedaría un poco feo si cogemos una tabla muy grande y no la llenamos del todo. Entonces, como voy a hacer 3 tablas, os iré enseñando variedad, pero creo que me voy a quedar con esta grandota para la tabla de queso. Bueno, y para elaborar una tabla de quesos obviamente necesitamos el producto principal, que son los quesos. Bueno, en cuanto a sostenibilidad sabéis que es mejor comprar queso local, lo que yo vivo en Canarias y entonces solo os enseñaría quesos canarios y a lo mejor en cuanto a combinaciones pues me quedaría un poco corta, así que lo que he hecho es buscar quesos españoles e internacionales para que tengáis amplitud y sepáis combinarlos. Por ejemplo, por aquí tenemos un queso viejo, queso curado, semicurado, tierno, también tenemos Gouda, cheddar, tenemos brie y tenemos también queso azul. Como ya os he dicho, he cogido esta amplia variedad porque así os explico un poco las combinaciones que podrían quedar muy bien, ya que cuando lo pongamos en la tabla de queso no solo hay que esparcir la comida así porque así, sino que tenemos que acompañar a los quesos de las mejores digamos guarniciones o de los mejores acompañamientos, valga la redundancia, para ello. Bueno, voy a empezar a ponerlos en la bandeja. Bueno, en este caso es una tabla de cortar que solamente la uso para esto. Si no, por favor, asegurados de lavarla bien y podéis ponerle un poquito de aceite de oliva para tratarla y que no se os quede pegado los alimentos. Entonces, en cuanto a los quesos, deciros que hay algunos que podremos cortar y otros que no. El propio queso nos irá diciendo, como por ejemplo son los quesos blandos, como el brie. También pasaría con el rulo de cabra, por ejemplo, que se nos va a hacer muy difícil cortarlos y lo que haremos es disponer de un cuchillo para que nuestros invitados lo unten. Hay quesos como por ejemplo el azul, quesos muy duros, como también los viejos, que cuando los cortamos se nos desmoronan. Se nos empiezan a partir en trocitos muy pequeños. En ese caso los cogeremos y los partiremos con la mano porque nos será mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un cheddar que partiré en cuadraditos. ¿Y de qué se acompaña bien el queso cheddar? Pues de encurtidos. En este caso he cogido unos pepinillos que he dispuesto en un tarrito de estos como de mermelada. Otra cosa que acompaña muy bien también al queso cheddar son las nueces. Y curiosamente es un acompañamiento que también va muy bien con el queso azul. Así que voy a poner el queso azul al ladito del cheddar. Vale, y otra cosa que también he comprado, que podéis ver por aquí, es un pan de nueces, que lo pondré también justo al ladito del queso azul. Voy a seguir con otro tipo de queso, como es el queso brie, que lo voy a poner con cuidadín. Vale, este tipo de queso también va muy bien con algo de fruta como es la pera. Así que voy a cortar la pera en trocitos
bueno, en láminas más bien. Y lo que vamos a hacer es acompañar el brie con esos trocitos. Vale, y en cuanto al pan para acompañar este queso, como os he comentado, este queso es mucho mejor para untar, entonces lo podemos acompañar tanto de baguette, pero en este caso cerciorados de que esté un poquito tostada para que sea mejor untarlo. Y si no, que es lo que voy a hacer yo, vamos a poner algunas crackers. Otro queso que también va muy bien con las crackers es el Gouda. ¿Y qué acompaña bien al Gouda? Pues unos albaricoques secos son perfectos. Bueno, a continuación voy a poner otro queso, en este caso voy a poner un queso manchego viejo, ¿vale? Y este va a acompañar muy bien con charcutería, esto es opcional, os voy a poner en este caso un jamón serrano, pero si queréis hacerlo solo de queso, pues podéis acompañarlo de pan y ya está. Como os decía, estos quesos salen muy bien partiéndolo con las manos. Así que no tengáis miedo, siempre claro está que tengáis las manos limpias. O podéis también usar guantes. Bueno, como veis estoy poniendo muy poquita cantidad de queso porque lo que quiero es que veáis variedad, pero ya vosotros en vuestra casa cuando lo vayáis a hacer, pues podéis poner el queso que más os guste y lo podéis poner en más cantidad. Por cierto, he decidido poner este queso aquí porque va muy bien también con conservas, por ejemplo pepinillos, pero sobre todo con aceitunas. Así que podríamos mezclar con los pepinillos algo de aceitunas o poner aceitunas en otra bote aparte. También va muy bien con almendras. Y obviamente un pan rústico. Bueno, y en este caso, en vez de poner aceitunas como tal, lo que he optado es poner paté de aceituna. También para un poco completar aquí, lo que voy a hacer es poner uvas. Ahora pensándolo, quizá poner esto aquí no sea buena opción, dado que las aceitunas mezcladas con el queso azul es una bomba de sal, así que lo voy a cambiar y lo voy a poner por aquí. Y ya por último voy a poner un queso tierno y en el caso del queso azul va pues bien ponerlo con miel, así que voy a poner un tarrito de miel y creo que también unos dátiles, depende si me caben o no. Y creo que en vez de poner dátiles, porque ya pusimos la miel, voy a poner tomate seco o tomates que quedan mucho mejor con el queso tierno. Y entonces ahora sí que sí, ya tendríamos una tabla de quesos perfectamente hecha. Así que ya que tenemos esta hecha, vamos con la siguiente. Bueno, para la siguiente voy a usar esta tabla más pequeña, va a ser vegana y usaremos principalmente verduras. Bueno, y para acompañar la verdura vamos a necesitar algo con lo que dipear y en este caso voy a utilizar un hummus al cual le he espolvoreado un poco de pimentón por encima. Os repito lo mismo que os dije antes, podéis acompañarlo con vuestras verduras favoritas, apio, pimiento, no sé, lo que queráis. Yo he puesto también un poco de pan y voy a completar con algunas aceitunas y otras cosillas que tengo por ahí. Y entonces ya tendríamos nuestra segunda opción hecha. En este caso, pues una alternativa
si eres vegano y no tomas este tipo de cosas que podemos encontrar en la otra tabla. Bueno, y ahora sí que sí, vámonos con el postre. En este caso vamos a hacer una tabla dulce. Bueno, y para esta he hecho unas tortitas que voy a disponer en el centro. Muy facilitas porque solo necesitamos un poco de harina, un poco de un huevo y un poco de leche. Y también la voy a acompañar con chocolate. También voy a poner algunas galletas. Y como últimos elementos he incorporado un poco de dátiles y algunos plátanos. Y como puedes observar, con pocos elementos, como has visto, ya sean galletas, chocolate, queso, frutos secos, pan, un poco de hummus y demás, podemos hacer tablas increíbles que dejarán a tus invitados con la boca abierta. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos el próximo domingo. ¡Au revoir!